Que siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Le voy a invitar a que busquen el libro de los Hechos, por favor. Dios nos bendiga. Capítulo 8, versículo 26. Gloria a Dios. 8:26. Amén. Cristo vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Si lo van encontrando, se pone en pie. Amén. Amén. Y damos la lectura en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Oremos al Señor. Padre mío, le damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por estos años de ministerio. Amado Señor, oramos, Dios mío, por los años que vienen. Oramos, Dios mío, por los lugares que hoy día no conocemos y alcanzarán, Señor. Oramos, Dios mío, por los nuevos, Dios mío, Señor, lugares misioneros, los nuevos lugares, Dios mío, donde se levantará bandera, amado Dios, para poder predicar tu palabra. Oramos, Dios mío, para que usted coloque hombres y mujeres valientes. Oramos, Dios mío, para que en este día tu palabra hable a nuestra vida. Amado Señor, yo le cedo este lugar a usted, Espíritu Santo. Dios mío, que su palabra sane, que su palabra liberte, que su palabra, Dios mío, Señor, redarguya, que su palabra incentive, que esta palabra maravillosa, Dios mío, que alumbra nuestro camino, amado Señor, pueda hoy día levantar al caído, fortalecer al debilitado, y que esta palabra, Dios mío, pueda cortar toda cadena, Dios mío, Señor, en cada una de nuestras vidas. Reprenda todo espíritu contrario a su presencia. Todo lo que no le adore sea vencido en este día. E ilumínanos usted, Dios mío, a través de esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento, Dios le bendiga. Siga usted clamando al Señor. Es importante esta palabra. La iglesia, nosotros la vemos siempre una iglesia que crece, que se multiplica en los primeros capítulos del libro de los Hechos. La iglesia es una iglesia, ¿verdad?, que se multiplica, que 3.000 personas reciben al Señor, que 5.000 personas reciben al Señor, que se añadían día tras día los que habían de ser salvos. La iglesia era una iglesia que tenía todo en común, no había necesidad de nada. El impulso que les trajo el Pentecostés, verdadero impulso de crecimiento. La iglesia avanzaba a paso agigantado. Toda la gente miraba cómo esta iglesia crecía. Este Jesucristo que había sido muerto y sepultado, ¿verdad?, era más poderoso hoy día el nombre de Jesús que antes de que fuera crucificado. Cuando Jesús, antes de ser crucificado, solamente Él hablaba. Pero después de haber resucitado de entre los muertos, todos sus seguidores comenzaron a hablar de Él, a contar su grandeza, a contar sus milagros, a contar su enseñanza, a repetir su enseñanza. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, que ellos perseveraban en la doctrina, lo que significa que ellos todos los días, con nuevos, grandes y chicos, ¿verdad?, antiguos y nuevos conversos, todos los días repetían las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hasta el día de hoy, en el siglo XXI, nosotros hacemos. Nos congregamos a celebrar, pero no lo podemos hacer si no se lee la palabra. Nos congregamos, ¿verdad?, un culto, pero no tiene la misma validez el culto si no leemos la palabra. ¿Por qué? Porque perseveramos en la doctrina del Señor. Perseveramos en la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos de nosotros alguna vez llegamos enfermos a la iglesia y en la palabra fuimos sanos. Muchas veces llegamos debilitados y en la palabra fuimos fortalecidos. Muchas veces el hombre llega triste, pero la palabra de Dios da consuelo a su vida. Es por eso que es importante que la palabra de Dios permanezca en cada uno de nosotros. En algún minuto la iglesia es perseguida. La muerte de Esteban genera una gran persecución. Y entre esa persecución son esparcidos a través de las ciudades. Y Felipe va y predica el Evangelio.
Porque a pesar del problema, pastores y hermanos, a pesar de la tristeza, a pesar de las malas noticias, a pesar de las bajas y las caídas, a pesar de que aquellos que renuncian y aquellos que abandonan, nosotros donde vayamos debemos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Porque debemos seguir diciéndole al perdido que Dios le ama. Y debemos decir al enfermo que Cristo sana. Porque podemos decirle al cautivo que Él liberta. Y al que hoy día arrastra grandes cadenas de persecución, que la unción poderosa de Dios sigue pudriendo el yugo de esclavitud del hombre. Es Jesucristo el Señor, el dador de la vida para todos nosotros. De modo que algo puede estar destruido y el solo nombre de Jesucristo lo vuelve a reconstruir. Alguien hoy día puede estar queriendo quitar su vida, pero si Jesucristo entra en su corazón, Él amará la vida que Dios le da y Él podrá ser una nueva criatura. Por eso donde se vaya debemos predicar el Evangelio. El ángel del Señor, como dice en el versículo que leímos, un ángel del Señor habló a Felipe. Mire qué importante es que el Señor hable a nuestra vida. Lo importante es que el Señor vaya hablando a nuestra vida en todas las etapas de nuestra vida. El día en que estamos alegres, el Señor nos hablará. Pero también debemos estar dispuestos a que nos hable en el día en el que estamos tristes. Él nos hablará en el día de sanidad y en el día de la enfermedad. En el día de la abundancia y en el día de la necesidad, Él también hablará a nuestra vida. Él siempre hablará a aquellos que están dispuestos a escucharle. El apóstol Pablo, ¿verdad?, condenado en un barco, dice: Él me visitó y Él me ha dicho que ninguno de los que está aquí perecerá. Aún estando dentro de un barco, condenado a una cárcel, aún estando condenado, ¿verdad?, a morir dentro de una cárcel, Él está dispuesto a escuchar lo que Dios le quiere decir. Debe ser nuestra iglesia y nuestras congregaciones, hombres y mujeres dispuestos a oír lo que Dios le quiere hablar. No siempre lo que Dios quiere decir es lo que nosotros queremos escuchar. El texto fatal para todos nosotros dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. De modo que si yo quiero ir al norte, el Señor probablemente me quiere llevar al sur. Y cuando yo quiero ir a una gran ciudad, como el apóstol Pablo quería ir a las grandes ciudades, el Espíritu Santo lo movía a las pequeñas ciudades a predicar la palabra. El ejemplo de Pedro, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Felipe, el ejemplo de Esteban, de Juan, es que no hicieron lo que ellos querían hacer, sino que estuvieron dispuestos a hacer lo que el Dios del cielo quería que hicieran. Todos nosotros que estamos bajo la cobertura eclesiástica de Dios, debemos siempre hacer lo que Dios quiere que hagamos, no lo que yo quiero, pues que lo que yo quiero no siempre es lo perfecto para mi vida. El hombre y el ser humano está lleno de anhelos y deseos, pero Dios tiene propósitos con nuestra vida. Y los propósitos de Dios, mi querido hermano, son mayores que nuestros anhelos y son mayores que nuestros deseos personales. El propósito eterno de Dios es mayor que todo nuestro deseo, porque los deseos personales traen bien para mí y para quienes me rodean, pero el propósito de Dios trae bien para todos los que se encuentren conmigo en ese propósito. Por eso el hombre de Dios, cuando se va al ministerio, no solamente busca el bien de su esposa y de su familia, sino que traerá bien a otras familias y a otros hijos y a otras personas, llevará el bien de Dios para ellos. Felipe está dispuesto a oír la voz del Señor y el ángel del Señor le visita. El ángel del Señor visitó a Pablo en aquel barco. El ángel del Señor visitó a María para decirle que iba a ser madre. El ángel del Señor visitó a José. El ángel del Señor siempre podrá visitar la vida de los que aman su nombre. ¿Cuántos quieren que el ángel del Señor le visite? Cristo vive para siempre. En una oración muy triste de mi vida, en un proceso muy difícil, en medio de una oración de mucha lágrima y dolor, sentí que alguien entró en mi habitación. El ángel del Señor visitará para dar consuelo. El ángel del Señor visitará para dar ánimo. El ángel del Señor visitará para hablarnos de cosas que vienen. El ángel del Señor nos visitará. El ángel del Señor visitará a sus hijos. Dios tiene ángeles que rodean nuestra vida.
Él mandará, dijo el enemigo a Jesús, Él mandará ángeles acerca de ti, porque Él sabe, el enemigo sabe que ángeles vendrán a salvar nuestra vida, ángeles vendrán a rodear nuestra vida en medio de la batalla. Ángeles del Señor vendrán a pelear batallas que nosotros no podremos ganar, pero que en el nombre de Jesús seremos victoriosos. El ángel del Señor visitó al evangelista y le dice: levántate. Todo hombre de Dios debe estar dispuesto a levantarse cuando Dios quiere levantarle. Nosotros estaremos de rodillas orando, nosotros estaremos durmiendo, descansando, como el padre de la fe que dormía, dice la Biblia que él descansaba al sol de la tarde y de pronto vio los ángeles que le visitaban y dice la Biblia que se puso de pie y comenzó a correr para atender a los ángeles del Señor. En aquel día, después de haberse levantado y haber corrido, los ángeles le dieron una maravillosa noticia: el anciano y estéril iba a ser padre y Dios bendecería toda su descendencia y todos nosotros seríamos bendecidos en él. Y hoy día estamos aquí alabando su nombre. Gloria a Dios por aquel anciano que estuvo dispuesto a ponerse de pie y a correr para atender el llamado del Señor. Este hombre, el Señor le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. La palabra desierto significa no agua. La palabra desierto significa no sombra. La palabra de desierto significa no comida. La palabra de desierto significa no compañía. Significa solo, significa con hambre, significa bajo sol y significa con sed. La palabra desierto significa ir a solo, no habrá descanso, no hay sombra para guarecerse del sol, no hay comida para comer, no hay agua para beber, no hay quien te acompañe en ese camino. Cuando Dios llama al hombre al ministerio, lo está enviando a camino de desierto, donde sepa que aunque no haya sombra, Él estará conmigo. Aunque no haya agua, Él me sustentará. Aunque no haya comida, Él me sostendrá. Aunque nadie esté a mi lado, Él estará conmigo. Porque cada mañana se renuevan su misericordia. Por eso el hombre que sirva a Dios debe saber que nunca más estará solo, sino que Dios estará con él. Y aunque no haya comida, ni agua, ni sombra, Él me sostendrá. Él me sustentará, Él me proveerá y Él será el que guarda mi vida. ¿Cuántos dicen amén? El problema de los ministros más jóvenes hoy es que quienes quieren ir al llamado, quieren ir con cobertura, quieren ir con ayuda, quieren ir con viáticos, quieren ir cómodos. Y todo hombre que Dios llamó, Dios lo llamó, ¿verdad?, al rigor. Dios lo llamó a muchos al golpe, al sufrimiento, a la soledad, porque es ahí donde Dios prueba de qué manera está hecha nuestra vida. Porque los hombres que son de Dios crujen, pero no se quiebran. Los hombres que son de Dios saben que estaremos derribados, mas no destruidos, dice la palabra. Los hombres que son de Dios permanecen en silencio. El hombre de Dios debe ser resiliente. El hombre de Dios debe saber que vendrán días malos, pero Dios es el que me guarda. El apóstol Pablo lo dijo en alguna frase. Él dijo: yo sé en quién he creído. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Él dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. El apóstol Pablo dijo: Señor, en su primera frase, ¿qué quieres que haga? El hombre o la mujer de Dios están dispuestos a hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios quiere? Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque el llamado de Dios nace en el corazón.
el llamado al pastorado, al evangelismo, a la predicación, al diaconado, el llamado al ancianato, el llamado, ¿verdad?, a la maestría bíblica, el llamado al ministerio, el llamado al trabajo profético, el llamado a trabajar dones espirituales, nace del corazón del hombre. En nuestro corazón, porque lo que nosotros anhelamos es ahí donde está nuestro corazón. Y qué lindo es ver un hombre que tiene un corazón evangelístico. Qué lindo encontrarse con un hombre que tiene un corazón de anciano de iglesia, que Dios ha trabajado en su corazón. Cuando nosotros ungimos a un pastor, probablemente usted lo ve igual antes de ungirlo y después de ungirlo. Pero en el ungimiento de Dios, Dios ha cambiado su corazón. Ha cambiado el corazón criado por su padre, ha cambiado el corazón formado por su familia, ha cambiado el corazón de criterio humano por un corazón pastoral. Amén. Un corazón, ¿verdad?, que ama el alma, que ama al porfiado, que ama al rebelde, que ama, ¿verdad?, al que va y viene. Sigue confiando en que algún día Dios va a salvar a esa preciosa alma. El corazón pastoral es pronto para perdonar, el corazón pastoral es dócil, el corazón pastoral tiene la capacidad de amar lo que nadie amaría. Él puede amarlo y creer que Dios va a formar algo ahí. El corazón pastoral, el corazón evangelístico de aquel hombre que quiere alcanzar a todos los perdidos para el Señor. El evangelista de las compañías que quiere ver a todas las compañías recibiendo a Cristo, que tiene la capacidad de dar su tiempo, su trabajo, poner su garganta y su voz para poder predicar que Cristo vive. Los evangelistas, estos eternos difónicos, que siempre tienen poca voz. ¿Por qué? Porque la gastaron gritando en la calle que Cristo amaba a esa persona. Hombres que son capaces, ¿verdad?, de gastar su garganta diciéndole al mundo que Cristo le ama, que Él murió por su vida y que no importa lo que la ciencia o la sociedad diga, Cristo vive y reina para siempre. Y hoy día está, como dijo el hombre que murió, mientras los piedrazos caían sobre él, está a la diestra de Dios Padre, y un día vendrá a buscar a su iglesia, en la cual usted y yo volaremos al encuentro del Señor. Gloria. Ese corazón evangelístico, ese corazón de predicador, de predicar la palabra, de leerla, de buscarla, de memorizarla, de poder transmitirla de alguna forma especial. De modo que el primer hermano que está en la iglesia, o el que está al final de una gran iglesia, pueda también sentir que Dios está en el mensaje. Porque la mayor gracia del predicador no es cuántas frases dice o cuántas palabras puede decir de memoria, sino que el Señor se sienta mientras predicamos su palabra. Que la presencia de Dios se mueva, porque los predicadores creemos que en medio de la palabra Dios puede sanar el cáncer, que en medio de la palabra Dios puede cortar cadenas, que en medio de la palabra Dios puede levantar al caído, que en medio de la palabra el que no conoce a Cristo puede conocerle en medio de un mensaje. Ese es el corazón de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Lo que dice acá la palabra en el libro que estamos leyendo es tremendamente maravilloso. Ve por el camino de desierto. Evidentemente ninguno de nosotros quiere caminar el desierto. Los que hemos recorrido el país o otros lugares de este mundo, los que hemos recorrido el norte de este país, cuando veníamos de Iquique, me acuerdo de Iquique a La Serena, dormí, desperté y seguíamos en el desierto. Era un desierto interminable, porque el desierto es interminable. El desierto es el lugar donde todos siempre perdieron. Solamente Jesucristo ganó en el desierto. Todos los hombres antes de él perdieron en el desierto. David fue sentenciado a muerte en el desierto. Hombres perdieron en medio del desierto hasta que Jesucristo venció al diablo en el desierto. Desde que Cristo venció en el desierto, todos nosotros tenemos victoria, aunque caminemos en el desierto. Por eso el ángel del Señor viene confiadamente a decirle a este hombre: ve por camino de desierto. Lo que el Señor quiere hacer es un propósito. Lo que Dios quiere hacer es algo maravilloso. El Señor va a salvar a un hombre en medio de este camino. Felipe lo único que debe hacer es coincidir. Si él obedece al Señor en el tiempo que Dios le habla, él va a coincidir
con un carro donde viene un hombre, ¿verdad? Etíope, donde él viene leyendo una palabra que no entiende. Y es Felipe el que le puede decir lo que esa palabra significa. Lo que nosotros vamos a ver acá es que este hombre llegó a la fiesta y no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar porque él, ¿verdad?, tenía magullado su cuerpo, porque había sido castrado, estaba mutilado. Ningún mutilado podía entrar. Entonces, cuando él llega, le dicen a este etíope, a este eunuco, que no puede entrar. Entonces él se devuelve con la tristeza de haber querido ir a adorar a Dios y no poder adorarle. Los religiosos le dijeron: usted no puede adorarle, Cristo vive para siempre. Pero el Señor había aparecido a Felipe para que Felipe apareciera en medio de la vida de este hombre, que no le permitieron entrar a adorar al Señor. El Señor fue donde él, porque la gracia del Evangelio es que no busqué yo al Señor, el Señor me buscó a mí. No le amé yo a él me amó primero. No era digno yo de su misericordia, él me dignificó, me tomó, me lavó en su preciosa sangre. Y hoy día puedo decir que él es mi Redentor, y que porque él vive, yo también puedo vivir. Porque él reina, un día estaremos en su reino. Y porque él sana, hoy día nosotros podemos ser sanados en su presencia. Él buscó al etíope. Y para llegar a la vida simple de un etíope, para llegar a la vida simple, ¿verdad?, de un eunuco, para llegar a la vida de menos rango de un hombre, el Señor usó a un gran hombre de Dios como Felipe. Dios lo va a usar a usted para llegar por el que nadie da un peso. Dios lo va a usar a usted para llegar a interceder en la vida del que no entiende, en la vida del desechado, del despreciado, del que no se le deja entrar. Dios lo puede usar a usted si usted está en sintonía con el Dios que sirve. ¿Cuántos dicen amén? El etíope lo vamos a ver más adelante, usted lo puede leer en su casa. Él va leyendo una palabra, una linda palabra del libro de Isaías. Cristo vive para siempre. Santo es el Señor. Dios nos bendiga. Yo lo voy a buscar acá en Isaías 53. Cristo vive para siempre. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Dice: ¿de qué está hablando? Está hablando del angustiado él, y afligido no abrió su boca. 53:7. Como cordero fue llevado al matadero. ¿De quién está hablando la palabra que él lee? Él no lo sabe. Para nosotros es fácil decir: está hablando de Jesús. Pero nosotros, no sé cuánto lleva usted en el Evangelio, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años, antes de nosotros conocer a Cristo, tampoco lo entendíamos. Por eso a nosotros fue quitado el velo de nuestros ojos. Por eso fue un día glorioso, el día en que recibí a Cristo en mi corazón. Amén. Y que pude entender que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hoy día no adoro a la piedra ni al leño, hoy día no respeto, ¿verdad?, ni me postro frente a imágenes. Yo sé que hay un solo Dios sobre esta tierra. Yo sé que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Yo sé que si alguien falla, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo sé que todo hombre tiene derecho al perdón, y que todo hombre puede clamar a Dios misericordia, y que todo hombre o mujer puede ir a Dios con sus defectos y con sus virtudes, y el Señor perfeccionará nuestra vida cada día. De modo que hoy soy mejor que ayer, y que mañana seré mejor que hoy, porque el Dios que sirvo es un Dios que va perfeccionando nuestro camino. Nadie es perfecto, simplemente algunos llevamos más días conociendo al Señor que otros, pero todo hombre, toda mujer puede llegar siendo ignorante de la palabra y Dios puede usarlo como un predicador de su palabra. Todo hombre y toda mujer puede llegar a la casa de Dios sabiendo nada y Dios le enseñará todo. Por eso Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé, el versículo 3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú
aún no conoce. Que viva esa palabra ha sido en nosotros. Que no sabíamos cantar y ahora cantamos. Que no sabíamos orar y ahora oramos. Que no sabíamos predicar y ahora predicábamos. Que no sabíamos hablar y hoy día hablamos de Jesucristo. Porque Él nos enseñó cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Cuando Jeremías se para en medio de esa cárcel, está hablando de esta palabra a hombres encarcelados, a hombres que habían hecho lo malo, que no tenían esperanza. Si a esos hombres en esa cárcel el profeta Jeremías les dijo: clama a mí, yo te responderé, cuanto más hoy día que somos todos libres en Jesucristo, si clamamos a Él, Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que hoy día no conocemos. Gloria a Dios por este Dios eterno. Amén. Cristo vive. Dice: como oveja delante de sus trasquiladores, Señor, enmudeció y no abrió su boca. gloria. Lo que el etíope no sabe es lo que hoy día vamos a enterarnos nosotros en esta palabra. El etíope no sabe de qué habla Isaías 53. Pero Felipe le enseña, dice la Biblia, que desde esa palabra, esta fue la primera vez que alguien leyó un texto y comenzó una predicación. La Biblia dice que Felipe desde esa palabra le predicó el Evangelio. Hasta antes todos habían predicado de Jesucristo porque lo conocían, lo habían visto. Esta es la primera vez que alguien lee una palabra y comienza una predicación, como lo hacemos todos nosotros hasta el día de hoy, que nos paramos en un púlpito y leemos una palabra y después comenzamos la predicación. Esta fue la primera vez que eso ocurrió en el libro de los Hechos. La primera vez que ocurrió, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento y en la iglesia de Jesucristo, alguien comenzó a predicar desde la palabra. Gloria a Dios por eso. Amén. Que lo hacemos hasta el día de hoy, predicamos desde la palabra. Cristo vive para siempre. Miren lo que dice Isaías 54, si alguien está en Isaías. Miren el 54.1. Esto no lo sabe, el etíope le hablaron del 53, pero miren lo que dice el 54, si él leía un poco más adelante. El 54.1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Cristo vive para siempre. Y lo quiero retrotraer a la palabra del Señor. El Señor Jesucristo fue puesto en un vientre virginal, como dice la palabra. Por eso el enemigo de pronto se dio cuenta que había un embarazo, pero él no tenía notificación de que una mujer iba a estar embarazada. Porque no hubo un acercamiento entre un hombre y una mujer. Jesucristo fue escondido en el vientre de María. Alabado sea el Señor. Pero para que este Jesucristo viniera y este Jesucristo fuera lo que es y lo que fue y lo que es hasta el día de hoy, Rey de Reyes y Señor de Señores, fue necesario que una estéril también recibiera un hijo. Por eso Isaías 54 dice: regocíjate, oh estéril, porque Elizabeth era estéril, pero no era una estéril cualquiera. Nosotros con mi esposa vimos tiempos de esterilidad y fueron terribles para mi esposa. El Señor permitió sanarla y hoy día tenemos 8 hijos. Hemos ido 8 veces a maternidad. Pero antes de que Dios moviera su mano en misericordia de nuestro matrimonio solo tenía dolor. Nuestra vida solamente era pérdida tras pérdida tras pérdida. El doctor dio un diagnóstico y dijo: usted es como las gallinas del campo que ponen huevos güeros. Vale decir, todo el saco vitalicio nunca tendrá vida. Nunca usted tendrá un latido en su útero. Nunca su vientre sentirá un bebé moviéndose. Cristo vive para siempre. Entonces hacía una cosa que se llamaba huevo anembrionado, que hacía como un embarazo y después venía una pérdida espontánea. Y eso significaba sangrado, hospitalización, legrado, y eso lo vimos muchas veces, hasta que un día el Señor nos dio una palabra. Un día el Señor en una iglesia levantó uno de sus instrumentos y le dijo: así que el hombre dice que es imposible, pero yo te digo una palabra hoy día: antes de que este año termine tendrás un hijo en tu brazo. Alabado sea el Señor, porque nosotros somos creyentes del Dios que puede hacer posible lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos bendiga. Antes del año teníamos a Ricardo. ¿Cuánto tenías tú, Ricardo, ya? 19. 19 años. Teníamos a Ricardo en los brazos antes de un año. Cristo vive para siempre. 2 años después teníamos a Jeremías. 2 años después a David. 2 años después a Elías. 2 años después a Mateo. 2 años después a Juan Bautista. 2 años después a Elizabeth Paz. 2 años después a Jeremiel, amada, mi última hija. Cristo vive para siempre. ¿Por qué? Porque gózate, oh estéril. ¿Por qué dice gózate, oh estéril, si la esterilidad es tan triste? La esterilidad es agónica, la esterilidad es difícil. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo tiene esperanza.
Esta Elizabeth era una estéril ya sin esperanza, porque su tiempo de poder gestar ya se había pasado. Cristo vive para siempre. Porque una mujer estéril a los 20, a los 21, a los 22, a los 30 todavía tiene la esperanza de que en algún momento puede quedar embarazada. Pero cuando la mujer pasa el proceso de menopausia y se acaba su posibilidad de quedar encinta, entonces toda la esperanza termina. Pero Elizabeth vivió esta palabra. Isaías 54. Regocíjate, oh estéril. ¿Por qué? Porque era necesario que Dios trajera al que iba a ser la voz del que clamaba en el desierto. Entonces por Jesucristo vino Juan, y Juan fue depositado en un vientre estéril, sin esperanza. Por eso cuando nosotros vamos a levantar una iglesia en cualquier lugar, no hay nadie todavía, nadie camina. La gente dice, ¿y aquí va a levantar una iglesia, pastor? Pero creemos que vamos a poner una iglesia en un lugar estéril, sin esperanza. Porque en esa iglesia después saldrán hombres que serán la voz, no del que clama en el desierto, sino que somos la voz del que está en el tercer cielo. Somos la voz del que un día vendrá a buscar a su iglesia. El Señor no viene a predicar aquí hoy día cuerpo presente, pero estamos todos nosotros dispuestos a gritar que Cristo vive, que Él es real, que Él sana, que Él es verdadero, que Él vendrá por su iglesia, que el mismo que caminó en Israel es el mismo que hoy día se pasea en medio nuestro, y que puso en nosotros algo que nadie nos puede quitar, el fuego de su Espíritu Santo, que nos consuela todos los días de nuestra vida. Estamos tristes y algo se activa dentro de nosotros, recibimos la mala noticia y algo se enciende dentro de nuestra vida, porque el Señor dijo, yo no los dejaré huérfanos, mi Padre enviará un consuelo en mi nombre. ¿Cuántos sienten ese consuelo en esta tarde? Hoy día está aquí para llevarse sus lágrimas, está aquí para sanar su enfermedad, está aquí para abrazarle en días difíciles, está aquí para animarle a seguir adelante. Santo. Gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios. Por eso cuando María va donde Elizabeth la abraza, Isaías 54:1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Gloria a Dios. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Alabado sea el Señor. Los hermanos que me vean de mi congregación en la cual yo nací, en un tiempo muy difícil de pérdida de mi esposa, de hospitalización, todas las hermanas casadas. Yo llevaba como un año de casado ya con mi esposa, todas las hermanas casadas, mayores, 35 años, 38 años, todas se embarazaron. El Señor permitió una bendición de varios embarazos dentro de la iglesia. Y mi esposa, la joven, no podía. Cristo vive para siempre. Y mire cómo es la palabra del Señor. Hoy día, en toda mi congregación, yo soy el que más hijos tiene. Porque dice acá, Gloria a Dios. la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada. Alabado sea el Señor. El Señor le dio más hijos. Elizabeth tuvo a Juan el Bautista y dice que fue el mayor profeta nacido de mujer. Juan el Bautista, ¿sabe por qué? Porque Juan el Bautista predicó que Cristo venía. Todos profetizaron lo mismo. Isaías lo profetizó, ¿verdad? Moisés lo profetizó, Abraham. Todos los profetas lo profetizaron, pero no lo vieron. En cambio Juan el Bautista lo profetizó y lo vio con sus ojos. El mayor de todos los profetas que hay en la Biblia. Todos lo profetizaron, pero no lo vieron. Juan el Bautista lo profetizó y lo miró con sus ojos. Por eso un día nosotros o nuestra generación será la mayor generación de predicadores nacidos de mujer. Porque ellos han predicado lo que predico yo, lo que predicó mi pastor, lo que predicaron los hombres que ya partieron del escenario de esta tierra. ¿Qué hemos predicado? Cristo viene. Cristo viene. Pero un día los que lo predican también lo verán. Y serán los mayores predicadores nacidos de mujer, que van a dar su vida predicando que Cristo viene, y un día verán con sus ojos los cielos abiertos y escucharán la final trompeta, porque sonará la final trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, como trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en santidad volaremos al encuentro del Señor. ¿Cuántos quieren ir a ese encuentro? Cristo vive. Santo Rey. Soñemos, hermano Iván.
predicando usted en la campaña que hace mi pastor en la antena, y usted predicando que Cristo viene y de pronto suena la trompeta. Alabado sea su nombre. Y mira el cementerio y ve gente subir. ¿Qué significa? Que ya nos vamos todos. Usted va a ser de los mayores predicadores nacidos de mujer si eso pasara. Porque no solamente lo gritó y lo predicó y lo creyó, sino que además Dios le dio el privilegio de mirarlo con sus propios ojos. Si nosotros no lo viéramos, alguien de nuestra generación lo va a ver. ¿Por qué? Porque Dios es fiel hasta nuestra cuarta generación. Cuando dicen amén. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Esta Esther es bienaventurada, pero cuando ella se encuentra con María y el Espíritu Santo viene en su vientre, ella da la palabra y le dice: bienaventurada tú. La estéril, la que había tenido la mayor bienaventuranza, que Dios le dio un hijo en el tiempo imposible. Le dio un hijo cuando ya no podía, cuando ya no era posibilidad, Dios le dio un hijo. Mira a María y le dice: bienaventurada tú. Alabado sea el Señor. Porque ¿quién más bienaventurado que una estéril teniendo un hijo? Bienaventurado la que recibe a Cristo en su corazón. Porque el que tiene a Cristo en su corazón, todo es posible. Amén. El que tiene a Cristo en su corazón será el día en que Dios lo quiera llevar. No por la enfermedad que tenga, sino que será el día en que Dios lo quiera llevar a su presencia. Los hijos de Dios no nos morimos de enfermedades, no. Los hijos de Dios nos vamos porque el Señor nos llama a su presencia. Cuando dicen amén, Cristo vive para siempre. Porque el apóstol Pablo no morimos, sino que dormimos. Amén. Dormimos esperando el día glorioso en el que el Señor nos volverá a levantar. Cristo vive. Dios nos bendiga. La otra esterilidad es la esterilidad del pueblo. Usted va a ver en el libro de Lucas, en el primer capítulo, usted se va a encontrar con que le dicen: hemos encontrado a Jesucristo. ¿Y qué responde el hombre? ¿Podrá salir algo bueno? Cristo vive para siempre. ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Esa es la pregunta. Porque de Nazaret nada bueno salía. No había un prócer, no había un líder, no había un principal, no había un político, no había un maestro que haya nacido o salido de Nazaret. Por eso él dice: ¿podrá salir algo bueno? ¿Podrá salir algo bueno de la antena? ¿Podrá salir algo bueno de Tierra Blanca? ¿Podrá salir algo bueno de Peñalolén, que vemos los dos de allá? ¿Podrá salir algo bueno cuando nosotros instalamos iglesia? Y cuando nos paramos en Porotito, cuando nos paramos en las compañías, cuando nos paramos en la antena, siempre la sociedad o el enemigo dirá: ¿saldrá algo bueno de acá? Cristo vive para siempre. Santo Rey. Lo que vamos a ver en Hechos capítulo 1 es importante. Viene el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, sobre esto, y dicen: pero si son galileos, ¿cómo entonces hablan en nuestras lenguas? Porque era imposible que los galileos saliera algo bueno. Es lo primero que encontramos en Lucas capítulo 1. Imposible que salga algo bueno. Y en Hechos capítulo 1 se repite y dice: ¿cómo es posible que siendo galileos hablen en nuestras lenguas? Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Amén, amén, amén. Por eso dice: bendecida y regocíjase la estéril. Por eso cuando nosotros abrimos lugares nuevos, aunque no hayan almas todavía, y decimos: aquí tenemos un terreno, aquí vamos a hacer la iglesia, ¿cómo lo hacemos? Contentos. Amén. Lo hacemos regocijados. Todavía no hay radiel, todavía no hay simiente, no hay sobresimiente, no hay muro, no hay gente, no hay coordinadores, no hay coro, no hay predicadores, no hay oficiales, no hay nada, pero estamos regocijados. ¿Por qué? Porque algo bueno saldrá de aquí. Cuando dicen amén, algo bueno saldrá de aquí. Yo no sé dónde ustedes están con iglesia, pero algo bueno saldrá de la antena. De la antena llegará un niño lleno de problemas, en la antena llegarán niños con riesgo social, pero Dios los lavará en su preciosa sangre. Lo que no hizo los padres, lo que no hizo la droga, lo que no hizo el Sename, lo que no hizo el sistema, el Señor lo hace en un segundo. La palabra de Dios dice: di la palabra y la obra será hecha. Cuando dicen amén. Cuando yo veo niños entrar en Tierra Blanca, veo jóvenes de 11 años, 12 años adolescentes, niños pasando a la adolescencia. Veo jóvenes llegar a los 13 años y digo: Señor, si tú dices la palabra,
Si tú dices la palabra sobre este joven, él dijo esa palabra cuando yo llegué a la iglesia, 10 de mayo del año 99, 15 años de edad, lleno de dolor y tristeza. El Señor dijo la palabra, y si Él dice la palabra, la obra será hecha. Desde el 10 de mayo del 99 hasta el día de hoy, todos los días en la casa de Dios, todos los días sirviéndole a Él, creciendo, avanzando, viendo su misericordia, mirando su grandeza, sintiendo su presencia. ¿Por qué? Porque ese día Él dijo la palabra. Él puede decir la palabra de jóvenes en la antena. Él puede decir la palabra de niños en las compañías. Él puede decir la palabra sobre matrimonios quebrados en Santiago. Él puede decir la palabra. Por eso cuando cantamos iglesia o levantamos lugar o enviamos encargados, lo que hacemos es con esperanza. Si de Galilea qué bueno podía salir, pues de Galilea salió todo lo bueno para nuestra vida. De Galilea salió el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el que tiene poder eterno, el que puede subir al cielo, ¿verdad? Le dijo a las mujeres, no me toquen todavía. Él salió y había bajado al seno de Abraham. Dice la palabra que Él le dijo al malhechor, hoy, 24 horas, estarás conmigo en el paraíso. O sea que este Señor bajó al seno de Abraham, tomó las llaves de la muerte, subió y los llevó al paraíso. Bajó, las mujeres le dijo, no me toquen, todavía no me presento a mi Padre. Y luego le dice al varón, pon tu dedo en mi llaga. O sea que el Señor además subió, se presentó al Padre y volvió a bajar. Lo que para la NASA significan años de estudio, millones de dólares en gasto. El Señor sube y baja como Él quiere. Él va y viene cuando Él quiere. Por eso Él puede cambiar mi destino, Él puede cambiar mi trayectoria, Él puede llevarse mi enfermedad, Él puede darme hijos si no los tengo. Él tiene todo el poder. Adoramos a un Dios grande y poderoso. Por eso cantamos y lloramos. Por eso levantamos los brazos y sentimos su presencia. Por eso podemos venir secos en el alma, pero sentimos el río de agua viva que salta para vida eterna. Entonces llego desanimado y aquí estoy danzando del Cordero. Llegué con problemas, pero aquí estoy levantando las manos, lleno de gozo y de poder de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Amén, amén, amén. Dios nos bendiga. Miren lo que dice Isaías 55, capítulo siguiente, si lo hubiese seguido leyendo. Mire el versículo 1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Para dónde va a ir este etíope, este eunuco? Se va a encontrar con agua. Cristo vive para siempre. ¿Para dónde va? Se va a encontrar con agua. Porque todos nosotros los que hemos recibido a Cristo hemos tenido que ir al agua. Y hemos sido muertos en el agua. Por eso cuando somos bautizados recordamos muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso somos sepultados en el agua y nos levantamos para vida eterna. Cuando dicen amén. Gloria, Señor. Por eso lo que dice acá, dice todos los sedientos. El profeta dijo, vendrá gran hambre sobre la tierra, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Por eso nosotros no vivimos, ¿verdad?, con sed. Nosotros no tenemos hambre de palabra, no, nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros no vamos detrás del político, no vamos detrás de la campaña, no vamos nosotros detrás del discurso, detrás del cantante. No, esas cosas las hace el mundo. El hombre va y compra con su dinero una entrada para entrar a un concierto. Y si le piden 100.000 los paga, y si le piden 500.000 lo paga, y si le piden 1.500.000 lo paga. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed de algo y no lo encuentra. Por eso gastan grandes recursos, ¿verdad?, en campañas políticas. Por eso la gente va detrás de gente política que le ofrece, ¿verdad?, alguna cosa que probablemente no se la va a cumplir. Cristo vive para siempre. Por eso Cristo maravilloso dice, viejo soy y joven fui, y no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue
pan. Por eso nuestros hijos no irán al horóscopo, nuestros hijos no irán al político, nuestros hijos no seguirán, ¿verdad?, la televisión. ¿Por qué? Nuestros hijos no irán detrás de un partido de fútbol, nuestros hijos no irán a que los golpeen en un estadio. No, nuestros hijos serán panificadores. Nuestros hijos prepararán mensajes para la vida de la gente. Nuestros hijos traerán la palabra, ellos no mendigarán pan. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y justo para con nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos bendiga. Por eso Isaías 55 dice esto: a todos los sedientos venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid y comprar y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué significa? Alegría y firmeza. La leche simboliza siempre la firmeza que tiene el cuerpo, ¿verdad?, de nuestros huesos, del calcio. Por eso dice que la leche es la firmeza. Por eso el texto bíblico dice estar pues firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Firmeza. Que cuando mandemos obreros a los campos, ¿verdad?, a ser misioneros, a levantar lugares, tengan firmeza. Que cuando alguien diga, no, Dios me llamó al ministerio, esté firme en ese ministerio. Compre leche, esté firme. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos bendiga para siempre. Firme, y no anden abandonando a medio camino. Cristo vive. No, usted debe ser de los que avanzan hasta el final, de los que llegan hasta que el Señor venga. No puede usted cambiar, ¿verdad?, su sentir a mitad de camino. No, debe estar firme. El llamado que Dios puso en el pastor presidente de este ministerio debe estar firme. Firme a pesar del problema. Todo entristecido, Él dando ánimo. Todos caídos, Él levantando. Todos mudos, Él diciendo que Cristo vive. Santo es el Señor. Firme. Por eso compren leche y vino, firme y alegre. Por eso en el Pentecostés, cuando empezaron a hablar la lengua de todos, que dijeron, estos están llenos de mosto. ¿Por qué? Porque andaban todos alegres, hablando lenguas que otros entendían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había venido a ellos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, lo que hace es darnos gozo. Y el gozo de Dios es nuestra fortaleza, firmeza, es nuestra fortaleza, lo que nos permite estar de pie en el día malo, lo que nos permite estar erguido en el día de adversidad, lo que nos permite, ¿verdad?, decir que Él vive, aunque todos abandonen. Lo que el apóstol Pablo dijo: he terminado la carrera, Cristo vive para siempre, he guardado la fe, mire la palabra, he acabado la carrera y he guardado la fe. Vale decir, la fe no la perdió, la fe no se le extravió, la guardó, la sostuvo a pesar de la adversidad. Cristo vive para siempre. Cuando el ser humano tiene mucha presión sobre él, cuando hay muchos problemas, se afecta algo que se llama memoria a corto plazo. Entonces la persona entra a la casa y no sabe si cerró o no cerró el auto. Que Dios nos bendiga, porque está muy presionado. Entonces tiene que devolverse, llega al punto de que se tiene que devolver para ver si lo cerró o no cerró. Bueno, cerró el auto, se devuelve, entra a la casa y no sabe dónde dejó la llave del auto. Que Dios nos bendiga para siempre. Amén. Eso pasa porque a los pastores nos pasa mucho eso. Amén. Pero nosotros vivimos bajo presión 24 horas. Entonces, yo sé que a veces hay gente que anhela el pastor y dice, oye, yo si fuera pastor lo haría mejor que él. Pero otra cosa es con guitarra. Amén. Santo sea el Señor. Habla, Señor. Pero ese es el problema, la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo se afecta cuando la persona tiene demasiados problemas en él. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Amén. Entonces se olvidan las cosas. En cambio, Pablo dijo, he guardado la fe. Significa que a pesar de que tuvo problemas, sabía dónde estaba su fe. Amén. Nunca la perdió. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Por eso el hombre debe guardar la fe, no debe perderla. Está con problemas. Hay gente que abandona el barco, hay gente que quiere hacerle rebelión, hay gente que se quiere llevar gente dentro del barco, no importa. Usted debe guardar la fe. El tiempo dará la razón. Cuando dicen amén. Cristo vive para siempre. Así que compre sin dinero. Compre sin dinero, porque para esto no se necesita dinero, pastor. Quiero ser un predicador firme en la palabra. Quiero ser firme en el evangelio. Quiero ser un evangelista firme en el tiempo. Compre leche de Dios. Cristo vive para siempre. Pero si no tengo dinero, pero si dice la palabra que lo compre sin dinero. Pastor, ¿cómo lo hago para estar gozoso en el evangelio? Bueno, compre vino de Dios. Cristo vive para siempre. Vino de Dios, primer milagro del Señor, ¿cuál fue? Convirtió el agua en vino.
Convirtió lo normal en alegría. Primer milagro del Señor, un matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es antes que la iglesia. Después viene la iglesia. Lo primero que hizo fue a Adán y a Eva. Por eso el hombre de Dios debe ser feliz en su matrimonio. Amén. ¿Cuántos son casados acá? Gloria. Usted estar feliz de ser esposo. Amén, amén. Feliz de ser esposa, feliz de tener un matrimonio. Sí, amén. Cristo vive para siempre. Señor. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Vino de Dios. ¿Cómo se compra? Sin dinero. Se compra con búsqueda. Lo que el Señor dice, hacer tesoro en el cielo. Amén. Y no en la tierra. Si el dinero humano no nos sirve para cosas humanas, pero no nos sirve para las cosas de Dios. Usted puede tener $1 millón y no por eso está alegre. Usted puede tener miles de posesiones, no por eso va a estar gozoso. Usted puede tener grandes posesiones económicas, no por eso su familia está en paz. Cristo vive para siempre. Se debe comprar, la felicidad del hogar se debe comprar con oro del cielo. Con el oro que está en el cielo, con el servicio a Dios, con el trabajo a Dios, con el caminar en Dios. Señor, yo necesito paz para mi casa, pero aquí está mi trabajo, aquí está lo que yo he hecho, lo que dijimos delante en hebreo. Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Señor. Dios no es deudor de nadie. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Amén. Cristo vive para siempre. El Señor es grande en misericordia. Miren lo que dice Isaías 56, con esto vamos cerrando ya. 56:4. Esta es la promesa de Isaías. Partimos en el 53, que es donde estaba leyendo el eunuco, ¿no? Que Dios nos bendiga para siempre. Gloria. Vivo la bendición de podrá salir algo bueno de aquí, salió lo mejor. No algo bueno, salió lo mejor. Cristo vive para siempre. No solo él, todos los galileos que le seguían, llenos del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, gloria a Dios por eso. Santo Rey. Pero miren lo que dice acá, el versículo 4. Porque así ha dicho Jehová a quién. Al eunuco. Miren lo que pasa en Hechos. El Señor va a aparecer al eunuco. Miren la palabra en Isaías. Qué maravillosa la palabra. 56:4. Porque así ha dicho Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Alabado sea el Señor. Y abracen mi pacto. Esta es la palabra. Yo le daré lugar en mi casa. ¿Dónde le dará lugar? A este eunuco no lo dejaron entrar a la casa. A este eunuco no le permitieron entrar sin saber lo que Isaías decía. ¿Y qué venía leyendo el eunuco? Isaías. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa nada. Dios no improvisa nada. Dios no anda dando golpe al viento. No, todo lo que Dios hace tiene un porqué, un para qué. El Señor le permitió vivir lo que usted vivió, Dios tiene algo para usted. Dios permite vivir pruebas, Dios tiene un propósito en esa prueba. Dios permite que hoy día esté enfermo, Dios tiene un propósito en esa enfermedad. Dios permite que hoy día haya escasez, Dios tiene un propósito en esa escasez. Todas las cosas, lo que dice la palabra, gloria a Dios por eso. Todas las cosas. A los que aman a Dios. ¿Cuánto aman a Dios hoy día? A los que aman a Dios. Ahí usted diga amén. A los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Conforme al propósito en el cual hemos sido llamados. Hijo de Dios, hija de Dios, hermano, hombre de Dios, siervo de Dios, viuda, niño, pequeño, enfermo, pobre o enriquecido. Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito en el cual hemos sido llamados. Dios lo llamó a usted con un propósito. Dios lo puso en este ministerio con un propósito. Dios puso al pastor que usted tiene con un propósito. Dios tiene propósitos con su vida. Todo lo que nos toque vivir, risa o lágrima, alegría o desconsuelo, pobreza o prosperidad, tener o no tener, altos y bajos, rodeado de hermanos o solos mañana. Todas las cosas me ayudarán a bien, conforme al propósito en el cual Dios llamó a mi vida. Si Dios le llama a usted para algo grande, usted va a vivir procesos grandes. Si Dios lo llama a usted para alcanzar grandes bendiciones, sus procesos serán difíciles, sus procesos serán solitarios, sus procesos serán de lágrimas, sus procesos serán de escasez, sus procesos serán de grandes presiones en su vida. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido
vencido al mundo. Y si Él lo venció, nosotros también lo venceremos. No en nosotros ni en nuestra fuerza, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el proceso pase y venga la risa, y venga la alegría, y venga la prosperidad, y vengan las iglesias, y vengan los templos llenos de alma, recordaremos el salmo que dice: no a nosotros, Señor, sino a ti. No a nosotros, sino a ti. A ti sea dada toda la gloria. ¿Cuántos creen que para Él es toda la gloria? Alabado sea su nombre. En este texto bíblico está la promesa de aquel eunuco que se iba a encontrar con Felipe. Cuando el Señor le habla a Felipe, le dice: ve por el camino de desierto. Felipe va a ir a vivir una promesa. Felipe va a ser el espectador y el protagonista de la promesa cumplida del libro de Isaías. Bienaventurada la estéril. Gloria a Dios. ¿Saldrá algo bueno de los eunucos? Alabado sea el Señor. Tenés sed, ven a mí y ven a esta agua que es gratuita. Amén, Señor, amén. Y la última promesa en el 56 a los eunucos que guarden mi día y que quieran caminar en mi pacto. Yo los haré parte de mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que él de hijo e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Amén. Alabado sea el Señor. Muchas veces el sistema religioso, el sistema eclesiástico, deja fuera gente. Cuando nosotros levantamos iglesia, o cuando nosotros misionamos o predicamos la palabra, nos vamos a encontrar muchas veces con muchas iglesias, algunas más grandes que nosotros, iglesias más grandes, iglesias que tienen más tiempo, que tienen más aparataje, que tienen más mecanismos funcionando. Pero muchas veces el crecer, Dios bendiga a todos los que están acá, nos puede confundir. Porque la prosperidad y el crecimiento es una carga que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, a pesar de que mucho crezcamos. Por más que Dios use al hermano Iván mañana, Dios bendiga al hermano Iván, y cientos de almas pasen a recibir al Señor, y pasado mañana miles, y después millones, debe seguir siendo el mismo evangelista que estaba pidiéndole a Dios que si un alma se salvaba, yo me voy feliz para mi casa hoy día. Cristo vive para siempre. Que mi pastor que hoy día está cumpliendo 11 años, cuando llegue a los 21, si el Señor no viene antes, cuando llegue a los 22 y esté lleno de pastores, pueda recordar cuando abrimos por primera vez una sede, cuando iniciamos el primer culto en una casa y habíamos 2 o 3 y le dijimos: Señor, si hoy día llegan 4 almas, Señor, yo me voy contigo. Gloria. Si hoy día llegan los 3 hermanos que tenemos, los 3 nomás que hay en esta iglesia. ¿Cuánto tiene usted? No tengo 3 hermitas, mi esposa y yo. Pero con alegría íbamos y abríamos la puerta para que 3 almas llegaran. Santo es el Señor. No perdamos ese mismo anhelo, no perdamos ese mismo servicio, no perdamos esa misma disposición cuando tengamos mucha gente, y tengamos muchos jóvenes, tengamos muchos hermanos, y tengamos muchas almas y muchas tortas, y todos trabajen y hagan cosas. No perdamos la capacidad de reconocer que si no fuera por la misericordia de Dios, no tendríamos nada de lo que tenemos. Cuando yo veo a mis hijos y los escucho, los veo, los abrazo, compartimos, a veces los escucho sus prédicas que hacen, siempre me acuerdo que con mi esposa decíamos: Señor, si el Señor no nos quiere dar hijos, no importa, pero si nos da, los vamos a criar en la iglesia. Cristo vive para siempre. Amén. Dios nos bendiga. A veces hay pastores que dicen: pastor, ¿usted por qué no hace su iglesia aparte de la casa? Y le dije que yo, cuando era estéril, el Señor me habló y me dijo: lo único que te voy a pedir a ti, eso lo habló conmigo, es que los hijos que yo te dé deben crecer en la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces mis hijos son como los perros pastores
que antes de abrir los ojos ya están dentro del rebaño. Entonces mis hijos y yo, abro una puerta y está la iglesia. Que el Señor nos bendiga para siempre. Y que el Señor, usted me dijo que lo tenía que creer en la iglesia. Y así lo he hecho, Señor. Yo he cumplido con usted. Cumpla usted conmigo. Y si yo siendo hombre he podido cumplir con Dios, ¿cuánto más Dios siendo eterno no cumplirá con nosotros? Este Dios que cumple todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Cristo vive. Entonces este paseo entre Hechos e Isaías que hemos hecho es para decirle que cuando nosotros vamos y levantamos un lugar, lo hacemos con la esperanza de que algo bueno saldrá de ahí. Cuando nosotros vamos y entramos a una cárcel a predicar el evangelio, un patio de cárcel, lo hacemos creyendo que algo bueno va a salir de ahí. Cuando nosotros vamos al Sename a predicar el evangelio, lo hacemos creyendo que algo bueno va a salir de ahí. Cuando nosotros vamos a una población como La Legua en Santiago y nos paramos en Catalina, la esquina de Catalina, a predicar el evangelio, lo hacemos creyendo que algo bueno puede salir de ahí. Porque algo bueno salió de mi vida, algo bueno salió de usted, algo bueno salió de mi casa, algo bueno salió del pasaje en el que viví, algo bueno salió de la comuna en la que yo viví. El Señor me permitió salir a mí para predicar el evangelio, para llevar el evangelio a cientos de personas a lo largo y ancho de este país, para poder salir fuera de esta nación, para poder predicarle a otra gente, entrar a cárceles, predicar a psiquiátricos, predicar fuera de los psiquiátricos. Muchas veces los psiquiátricos no nos dejan entrar con una Biblia, pero yo me paro afuera de los psiquiátricos a gritar que Dios puede salvar sus vidas, a decirles que ellos pueden ser como el rey, que pueden mirar al cielo. Dice la palabra que al hombre le salieron plumas como de animales. Dice la Biblia que le crecieron, ¿verdad?, uñas como de animales, hasta que en algún minuto reconoció y miró al cielo. Todo hombre, por más perdido que esté en su cabeza, si logra mirar al cielo y reconocer que Dios es más alto que todos nosotros, que Dios es eterno y que Dios es grande, Dios le puede recuperar su razón. Dios puede sanar su mente, Dios puede sanar su vida. Por eso no importa qué tan drogado esté el alma, dentro de él hay un alma cuerda, dentro de él hay un alma preciosa para el Señor, por la cual Cristo entregó su preciosa vida para que esa alma alcance salvación. Nadie es tan pecador como para que Dios no le pueda perdonar. Nadie es tan santo como para no necesitar el perdón de Dios. Toda alma que está en esta tierra necesita una iglesia como ustedes. Necesita una iglesia como ustedes en la antena. Necesita una iglesia como ustedes en el lugar donde ustedes estén, en Porotito, en la antena, en Santiago. Necesitan una iglesia como ustedes para que las almas puedan llegar como las palomas al palomar, lleguen como ovejas al rebaño. El Señor permita que esa alma se salve. Hay hombres y mujeres en el mundo que no saben que Dios los va a salvar. Hay eunucos pasando por las compañías que no saben que Dios ya le dijo a usted que vaya por caminos de desierto. Y usted ya se puso en pie. Lo único que falta es coincidir en el camino. Y le diremos qué significa lo que lee. Y le diremos que algo bueno viene de Galilea. Y le diremos que lo mejor vino de la tierra de donde nada bueno podía salir. Vino el Salvador de nuestras vidas. Vino el que entregó su vida en el Calvario de la cruz, que hizo suyo mis pecados. El texto bíblico dice que Él fue molido por nuestras transgresiones. Este Señor Jesucristo nació y este Señor Jesucristo vino de donde nada bueno podía venir. Así también hoy día hay almas que van vagando en este mundo, arriba del carro de soberbia, del carro de dolor, arriba del carro de drogadicción, van rápido avanzando. Pero nosotros nos vamos a acercar a ellos y le diremos que Cristo le ama. Y se acercarán a las aguas y serán bautizados en Él. Cuando dicen amén. Cristo vive para siempre. Así que, diáconos, pastores, evangelistas, Dorcas, jóvenes, coristas, el camino es de desierto. El camino no va a tener sombra. El camino no va a tener árboles frutales. Lo más que podemos ver es un cactus. El camino no tiene agua. Pero en el camino está el Señor. Y si está el Señor, agua saldrá de la piedra. Si está el Señor, Él endulzará las aguas amargas de Mara. Si está el Señor, enviará pan del cielo, en el maná eterno del cielo, que llegará a nuestra vida.
Así que le insto a seguir adelante. Amén. Western de la fe cantamos cuando éramos ciclistas. Amén. Sin temor alguno, Sí, Señor. Amén. que Jesús nos ve. Y si Él nos ve, Él ve nuestra necesidad. Si Él nos ve, Él ve nuestro problema. Si Él nos ve, Él ve nuestro dolor. El Espíritu Santo que viene y recorre nuestra vida. ¿Cuántos han sentido el Espíritu Santo en esta predica? Yo sentí al Señor en todo este mensaje. Amén. Muchas veces hemos estado orando sin decir nada. A veces la pastora lo va a entender quizás más que yo. Las pastoras Gracias, Padre. a veces en silencio lloran delante del Señor. Gloria a Dios, Padre. Y a veces ni siquiera pronuncian palabras porque ni siquiera pueden decir las cosas. Porque las pastoras tienen una capacidad absoluta de guardar silencio. No sé, Dios nos ungió para eso. Si a muchas cosas se les cayera el cassette, ¿qué pasaría con nosotros? Las pastoras conocen nuestros pies de barro. La gente no dice la cabeza de oro, el hombro de plata, pero la esposa suya, la esposa del evangelista, el pastor, conoce el pie de barro. La fragilidad nuestra. Que se nos bendiga. Tienen que guardar, no defendernos cuando nos atacan. Tienen que guardar silencio. Que se nos bendiga. Amén. Y a veces, como somos los capitanes del barco, a veces giramos el timón hacia la tormenta. Y la esposa no le queda más que amarrarse al mástil, ¿no? Que Dios nos bendiga para siempre. Gloria. Cristo vive. Amén. Amén. Esa resiliencia, ese silencio, ese... Gloria a Dios, Padre. Una vez yo vi a mi pastora llorar así. No decía nada. No hablaba nada. Solo lloraba. Pero el Espíritu Santo recorre nuestra vida. Y el Espíritu Santo interpreta nuestras necesidades. Y el Espíritu Santo va a Dios. Y allá, como es testigo nuestro, le dice nuestras necesidades. Por eso muchas veces somos sanos sin pedir sanidad. Muchas veces recibimos respuestas sin haber dicho nuestro problema. Sí, amén. Y decimos, ¿por qué el Señor me respondió si no lo pedí? Porque el Espíritu Santo me interpretó. Porque el Espíritu Santo viene y recorre nuestra vida porque es río de agua viva que salta para terminar. Amén. Y el Espíritu Santo nos recorre, y el Espíritu Santo nos consuela, y el Espíritu Santo nos abraza. Amén. Gloria a Dios. Por eso delante del Señor dice la palabra que Él tiene redomas. Las redomas son estas vasijas que se guardaban en tiempos de guerra, que tenían dos cualidades. La primera era que podían almacenar las lágrimas, la gente lloraba sobre las redomas, pero tenían la cualidad de que las lágrimas no se evaporaban, sino que se guardaban. Entonces cuando el soldado iba a la guerra, volvía no a mirar el campo, los animales, los perros que dejó, no, venía a mirar la redoma para ver cuántas lágrimas su mujer había llorado por él. En algunos casos hubiera estado más llena que otras seguramente. Que Dios nos bendiga para siempre. Entonces el soldado venía y miraba la redoma y veía que a veces la redoma estaba casi desbordada. Su esposa había llorado, él había estado en la guerra. Pues la Biblia dice que hay redoma en el cielo. Hay redomas con su nombre en el cielo. Dios no se ha olvidado de sus lágrimas, ni se olvidará de nuestras lágrimas. Cuando viene la prueba, hay pruebas de lágrimas. Y cuando esa prueba pasa, luego viene la alegría. Y viene el regocijo y nosotros nos olvidamos de esas lágrimas. En las redomas del cielo esas lágrimas no se han olvidado. Por eso dice la palabra que vendrá el Señor y enjugará nuestras lágrimas. Que significa que Él dará consuelo de todas las lágrimas que hemos derramado. De todos los llantos que han estado delante de Él. De todas las veces que hemos llorado sin consuelo humano. Y Él ha tenido que venir a dar consuelo a nuestra vida. Todas esas lágrimas están delante del Dios que servimos. Amén. Por eso cuando Él venga a buscar nuestra vida, Él enjugará todas nuestras lágrimas. Me dará consuelo de las lágrimas de esterilidad, me dará consuelo de las lágrimas de enfermedad, me dará consuelo de las lágrimas de traición, me dará consuelo de las lágrimas de necesidad, de las lágrimas de viudez, de las lágrimas de luto, de las lágrimas de problemas, me dará consuelo de todas nuestras lágrimas. Porque delante de Él están las redomas de su nombre y Él un día enjugará toda esa lágrima. Así que vayamos a las ciudades, lleguemos a los lugares a predicar la palabra, levantemos templo para el Señor, pongamos hombres y mujeres a cargo, levantemos hombres que puedan aprender de la palabra, porque algo bueno saldrá
de este ministerio. Algo bueno saldrá. Bienaventurada la estéril, Dios le dará hijo. Bienaventurado el que sufre, Dios le dará consuelo. Bienaventurados los que Dios ha llamado en este ministerio, que hoy día han podido ser bendecidos con un año más sirviendo al Señor. Amén. Póngase en pie a orar por esta palabra. Dios le bendiga. Cristo vive para siempre. Santo es el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Padre mío, le damos gracias. Bendito sea su nombre, Señor. Él es Dios que nos vio todos estos capítulos que seguían hacia adelante. Pero hacia adelante estaba esta promesa. Esta promesa al eunuco, esta promesa al sediento, esta promesa al estéril. Dios mío, Señor, y usted fue cumpliendo esa promesa. La estéril, Dios mío, Señor, Elizabeth, que pudo recibir un hijo en tiempos en que era imposible. No solo un hijo, sino además el mayor profeta nacido de mujer. ¿Qué puede salir bueno? ¿Qué bueno puede salir de Galilea? Y vino el Salvador de nuestra vida. Dios mío, Señor, porque de lo pequeño, de lo ignorado, de lo que nadie ve, algo bueno va a salir. Dios mío, Señor, cómo se sorprendían estos hombres y decían, si estos son galileos. Cómo estos galileos pueden hablar nuestra lengua, cómo pueden hablar como los pueblos africanos, cómo pueden hablar como los romanos, cómo pueden hablar si son galileos. Dios mío, Señor, un día dirán de nosotros cómo alcanzaron ese lugar, cómo llegaron a ese pueblo, cómo predicaron la palabra, cómo creció sus iglesias, cómo salieron predicadores de esos lugares. Un día se sorprenderán de lo que usted haga, Señor, con este ministerio. Dios mío, Señor, yo le pido que nuestro corazón esté guardado delante de ti. Dios mío, Señor, que sigamos siendo los mismos, por más que crezcamos, que avancemos, que prosperemos, que adquiramos, Señor, sigamos siendo los mismos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de su misericordia, necesitamos de que usted esté con nosotros. Bendiga a los pastores que presiden este ministerio. Bendiga, Dios mío, a la pastora, dele fuerza, Señor. Dios mío, cuántas veces tu Espíritu Santo le ha interpretado. Y tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, ha ido a usted, Dios mío, con cada una de sus peticiones. Dios mío, que reciba fuerza en este día. Bendígale, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, bendiga a mi pastor que preside, Dios mío. Guárdele usted bajo su mano poderosa. Un día acabaremos la carrera. Dios mío, Señor, hayamos guardado la fe, confiando en que un galardón nos espera en el reino de los cielos. Dios mío de gloria, si es parte de tu bendición. Dios mío, que nosotros no somos predicadores de tu venida, sino que también la veamos, Dios mío. Guárdenos hasta ese día. Sosténganos, Señor, bajo su mano de poder. Oro, Dios mío, para que cada ministro que hoy día está aquí, Dios mío, Señor, sus manos sanen enfermos. Su palabra, Dios mío, de libertad a los cautivos. Oramos, Dios mío, para que usted mande hombre y mujer a nuestras congregaciones dispuestos a servirle a usted. Dios mío, oramos para que usted bautice con su Espíritu Santo. Oramos, Dios mío, para que se muevan dones espirituales en nuestra iglesia. Oramos, Dios mío, para que haya sanidad. Oramos para que haya milagros. Oramos para que su nombre sea glorificado. Amén. Santo. Orad por nosotros, dijo el apóstol. Orad por nosotros para que la palabra corra y sea glorificada. Pedimos que la iglesia ore por nosotros, Señor. Coloca hombres que oren por estos evangelistas. Coloca orcas que oren por estos predicadores. Dios mío, Señor, que haya hombres y mujeres en esta iglesia, en este ministerio. Dios mío, que den tiempo de oración por sus pastores. Dios mío, porque no confiamos solo en nuestra oración. El apóstol dijo, orad por nosotros, para que esta palabra corra y sea glorificada. Gloria a Dios. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias por esta invitación. Gracias por esta palabra. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Dios, gloria a Dios, para siempre. Gracias por la invitación.